Conversemos de un programa de amena conversación para conocer los diferentes temas que debe conocer todo creyente a la luz de las Sagradas Escrituras. Una cosmovisión bíblica de los temas contingentes del día a día. Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo? Les habla su hermano Alejandro Lizama, el conductor de este programa Conversemos de. Y en esta oportunidad estamos nosotros estamos hablando sobre un tema bastante particular y que sin duda nos debe traer más de un consuelo y nos debe traer paz a nuestro corazón. Y estamos hablando sobre la soberanía de Dios, confiando en Dios aunque la vida duela. Y en nuestro primer programa, el día de ayer, nosotros vimos algunas ilustraciones respecto a la vida de algunas personas en los cuales Dios había cambiado algunos eventos y hablábamos de ese hermoso pasaje de Santiago 4, 13 al 15, que Santiago, ¿cierto?, el medio hermano de Jesús, nos recordaba que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, dice al final del versículo número 15 de Santiago capítulo 4. Sin duda, el control absoluto de Dios, podemos señalar que Dios tiene el control, Él es soberano, Él hace lo que Él quiere, lo que Él le place, lo que Él quiere determinar. Si nosotros podemos hacer lo que hemos planeado y Dios puede cambiar las cosas, sin duda estamos hablando de la soberanía de Dios. Es la esencia de la soberanía de Dios, su absoluta independencia para hacer lo que le satisface, hermanos, y su total control sobre las acciones de todas sus criaturas. Fíjese que una de las cosas que también mencionábamos el día de ayer, que no hay ninguna criatura, persona o un estado o un presidente o un líder importante que pueda frustrar la voluntad de Dios o actuar fuera de los límites de su soberanía. La verdad es que es importante que nosotros entendamos lo que es la soberanía de Dios. Porque el control de su soberanía antecede a cualquier evento que nosotros podamos vivir. La verdad es que ayer también hablábamos de algunos pasajes, y me recuerdo el de Lamentaciones 3:37, entre muchos que leímos. Y el autor de Lamentaciones nos decía que quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden. O sea, es Dios quien da la orden para que usted, en cierta manera, desarrolle su programa personal que tiene con su vida, con su familia. Si Dios tiene otro, sin duda no va a permitir el suyo y va a generar acciones para que usted desarrolle el que Dios tiene para su vida, en cierta manera. Y a veces eso nos puede causar dolor, que fue lo que vimos con algunos ejemplos. Y finalmente decíamos que Dios nos da garantía de que Él trabaja en todos los eventos de nuestras vidas, y la verdad que eso es lo que le da sentido a la exhortación que Pablo nos da ahí en Primera de Tesalonicenses 5:18, cuando él dice: den gracias a Dios en toda situación. ¿Cómo le podríamos dar gracias a Dios por todas las circunstancias de nuestra vida si Él no estuviera obrando en ellas para nuestro bien? Pues bien, hoy día tenemos la segunda parte de este programa, de este estudio que estamos haciendo sobre la soberanía de Dios, confiando en Dios aunque la vida duela. Así que quiero, antes de continuar, ir a una pausa musical y vamos a deleitarnos con esas alabanzas que
que son dedicadas sin duda a nuestro Señor. Recuerda que somos doulo. El doulo, ¿cierto? En griego es una palabra que quiere decir que somos esclavos de Cristo. Y estamos para eso, para servir a la causa del Evangelio. Y este programa, Conversemos de, tiene esa finalidad. Pero para continuar con el programa de hoy día, vamos a una pausa musical. Como decía, vamos a escuchar una alabanza que exalte, que alabe en nombre de nuestro amado Dios. Espérenos, no se retire de la sintonía, no se desconecte de su radio y permítanos esta pausa musical. Oh Dios, queremos ser ese pueblo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos los hombres canten conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Todos juntos vamos a declarar su belleza. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor
decirle a Él que Él es hermoso. En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle: Señor, Ya estamos de vuelta en su programa Conversemos. Cuán bello es nuestro Dios. Cuán hermoso es el Señor, nos decía la alabanza anterior. Sin duda que Dios es hermoso. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero también Dios hace lo que a Él le place con sus criaturas. Por lo tanto, al continuar con este programa, hermanos, y especialmente estamos hablando de la soberanía de Dios, confiando en Dios aunque la vida duela. La verdad que nadie puede actuar, ni ninguna circunstancia puede ocurrir en la vida de los creyentes, y no tan solo los creyentes, sino que en la vida de los seres humanos, cualquiera sea, en el desarrollo de un país, de una nación, en el desarrollo de las acciones que están ocurriendo en este mundo, fuera de los límites de su voluntad soberana. Pero este es solo un lado de su soberanía. El otro, que es de igual importancia para nuestra confianza en Él, consiste en que ninguno de sus planes se puede frustrar. Hermanos, Dios hace lo que quiere, solo como Él lo quiere, y nadie puede frustrar sus planes o truncar sus propósitos. Sin lugar a duda, es un concepto difícil de aceptar y con frecuencia muy discutido en los círculos de la teología. Por lo tanto, será útil considerar varios pasajes de las Escrituras que tratan sobre este tema. ¿Y por qué pongo esta base teológica para poder hablar de este tema? Sencillamente, hermanos, porque creemos que quien tiene la razón acá, quien tiene que decirnos cuál es lo correcto respecto a estos temas que estamos tratando, sin lugar a duda, es la palabra de Dios. Job 42:2 nos dice que yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Luego el salmista en el capítulo 115, verso 3 nos dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Isaías, por otra parte, en el capítulo 14, verso 27 nos dice: si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podría impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Qué fuerte y potente son las palabras del profeta. Y el mismo profeta, en el capítulo 43, verso 13, nos dice: desde los tiempos antiguos yo soy, no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Luego Daniel, ahí en el capítulo número 4 del libro de Daniel, versículo 35, nos dice algo que también nos tiene que llamar la atención, que es la evidencia bíblica que estamos sustentando para decir que la soberanía de Dios es importante que la conozcamos y es lo que Dios quiere hacer, cómo quiere y cuándo quiere. Daniel dice: ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere en los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Y finalmente, un texto ya del Nuevo Testamento, ahí en el capítulo 1 del libro de los Efesios, una carta escrita por el apóstol San Pablo, en su verso número 11 dice:
En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas, escuche bien, conforme al designio de su voluntad. Ningún plan, escuche bien, hermano, hermana, de su programa Conversemos de él. Ningún plan de Dios se puede impedir. Cuando Él actúa, nadie puede echarlo atrás. Hermano, detener su mano o pedirle cuenta de sus actos, nadie puede hacerlo. Dios hace lo que quiere, solo como Él quiere, y resuelve cada evento de acuerdo a su voluntad. Dicha afirmación total y absoluta de la soberanía de Dios nos aterraría si fuera lo único que supiéramos de Él. Pero Él no es solamente soberano, sino perfecto en el amor e infinito en su sabiduría. Cierto rabino una vez dijo: la naturaleza está moralmente ciega. Sin valores, ésta se agita siguiendo sus propias leyes, sin importarle a quién o qué se lleva a su paso. Pero Dios sí se preocupa y ejerce su soberanía para la gloria suya, su bien y el de su pueblo. Pero, hermanos, ¿cómo se relaciona este aspecto de su soberanía? Es decir, que Dios hace lo que le place, con nuestra confianza en Él. ¿Por qué es algo más que una simple afirmación abstracta acerca de Dios para saber debatida por los teólogos, una afirmación que tiene poca relevancia en nuestras vidas diarias? La respuesta es que Él, nuestro Dios, tiene un propósito y un plan para usted y tiene el poder para llevarlo a cabo. Una cosa es saber que ninguna persona o circunstancia fuera de su control soberano puede tocarnos, y otra es saber que nadie ni ninguna circunstancia puede frustrar su propósito en nuestras vidas. Sin duda, Dios tiene un gran propósito para todos los creyentes. Como dice Pablo en Romanos 8:29, al ser transformados según la imagen de su Hijo Jesús en nosotros, quiso decir Pablo. También tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, y el cual constituye su plan único y a la medida para nuestras vidas individuales. Hermano, y su voluntad cumplirá ese propósito. Muy bien lo dijo el salmista en su capítulo 138, verso 8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Puesto que sabemos que Dios está dirigiendo nuestras vidas a un fin determinado y específico, y que Él es soberanamente capaz de dirigir los eventos de ella hacia ese fin específico. Podemos confiar en Él, podemos encomendarle no solo el resultado final de nuestras vidas, sino, hermanos, también todos los eventos y circunstancias intermedios que nos llevarán a ese resultado. Hermanos, de nuevo les digo que es difícil para nosotros apreciar la realidad de Dios actuando soberanamente en nuestras vidas, porque no lo vemos haciéndolo. En cambio, si nos vemos a nosotros mismos o a otras personas actuando, los acontecimientos sucediendo, y evaluamos esas acciones y eventos de acuerdo con nuestras preferencias y planes, la verdad es que nos vemos influenciados, o tal vez controlando o siendo controlados por las acciones de otras personas, y lamentablemente no vemos a Dios obrando en ellas. Pero hermano, por sobre todas las acciones y eventos de nuestras vidas, Dios tiene el control haciendo lo que quiere entre dichos eventos, a pesar de ellos o a través de ellos, o como los teólogos denominan, las causas secundarias. Acordémonos de José. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. En sí, ese fue un acto maligno, perverso, pero a su debido tiempo José reconoció que Dios estaba obrando por medio de las acciones de sus hermanos. Por eso él les pudo decir ahí en Génesis 45:8, fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. José entendió
que todo lo que había ocurrido en su vida había sido producto de la mano soberana de Dios actuando en su vida. José reconoció es la mano de Dios en su vida, dirigiendo soberanamente todos los eventos, hermanos, para originar su plan para él, como lo hace con mi vida, como lo está haciendo con su vida, en todo lo que a usted le ha ocurrido. Desde que usted estaba en los planes de sus padres, Dios generó un minuto, un evento para que sus padres se unieran en intimidad y pudieran crearle a usted. Dios fue formando cada célula, cada cartílago, cada hueso en el vientre de su madre. Dios fue poniendo las inclinaciones, las predisposiciones, los deseos, los anhelos en su corazón que estaba siendo formado. Y así usted fue creciendo, fue transformándose en un adolescente, fue estudiando. Si hoy día usted es un profesional, si usted hoy día es un gran empresario, si usted hoy día es una madre exitosa en su hogar, preocupada de sus deberes, sin lugar a duda, hermanos, esto es por voluntad divina. Y Dios fue dirigiendo cada hecho, cada acción, que fue conduciéndolo para llevar a cumplir el propósito en usted. A veces nos causa dolor, porque no estamos en su perfecta voluntad. Hermanos, tal vez usted y yo nunca tengamos el privilegio en esta vida de ver un resultado tan obvio del plan de Dios para nosotros, como lo vio con José. Pero su plan y su resultado para nosotros no es menos firme, ni menos cierto de lo que fue para José. Dios nos dio el relato de su vida solo para informarnos, sino también para animarnos, para alentarnos. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Nos dice Romanos 15:4. Lo que Dios hizo por José lo hará también por nosotros, porque los atributos de Dios son invariables. Pero para conseguir el consuelo y estímulo de esta verdad que Dios ha provisto, sin duda, usted y yo debemos confiar en Él y aprender a vivir como Él dijo: vivimos por fe, pero no por vista. Fíjese que uno de los pasajes bíblicos que ha sido muy significativo para mí por varios años, aparte del que ya ustedes me conocen, que es Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que al que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es mi pasaje favorito. Pero hay un pasaje que ha marcado mi vida y que me ha llevado a confiar plenamente en la soberanía de Dios, Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Sin duda que la vida que hoy vivo, sea buena o sea mala, eso va a depender de mi percepción de los actos que me ocurren. Les contaba el día de ayer que estoy viviendo con mis hermanos y mi padre una situación bastante preocupante, pero estamos confiando en que Dios nos va a sacar victorioso de este cáncer que nuestra madre está viviendo en estos días. Aunque estas palabras que acabamos de leer del profeta Jeremías fueron dirigidas a la nación de Judá en su cautiverio, expresan un principio acerca de Dios, hermanos, el cual es reafirmado en muchas partes de la Biblia. Dios tiene sin duda un plan para usted y para mí también. Y puesto que es su plan y nadie puede desviarlo, entonces puede tener la esperanza a usted, mi hermano, y el valor. Usted puede confiar en Dios, que la vida, la circunstancia, el dolor, la partida, es decir, todo lo que usted está viviendo, está sin duda en el control absoluto de Dios. Fíjese que desde nuestra posición limitada, nuestras vidas están marcadas por una infinita serie de posibilidades. Con frecuencia, en lugar de actuar como planeamos, nos encontramos reaccionando mal ante una inesperada serie de eventos. Hacemos planes y con frecuencia somos forzados a cambiarlos, pero con Dios no hay eventualidades,
pues el cambio inesperado de planes es parte de su plan perfecto. Él nunca se sorprende y nunca lo cogemos fuera de guardia o frustrado por sucesos inesperados. Él hace lo que quiere y eso siempre es para su gloria y nuestro bien. Hermanos, Dios no creo que te haya levantado el día de hoy y lo que usted ha vivido, lo que yo he vivido, lo que he experimentado el día de ayer, el día de hoy, Dios haya dicho, wow, falleció tal persona y no me di cuenta. Hay dolor en la vida de tal o cual familia y no me di cuenta. Tal o cual persona quedó sin trabajo y no me di cuenta. No, hermanos. Nuestras vidas también son obstruidas por muchos si tan solo, hermanos, si solo hubieran hecho esto o si no lo hubieran sucedido. Pero de nuevo, Dios no tiene si solo o no tiene un wow, me sorprendí. Dios nunca comete errores. Él no tiene excusa. Él no tiene excusa que darnos. El salmista lo dice claramente en el capítulo 18, versículo 30. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Hermanos, podemos confiar en Dios, pues Él es merecedor de nuestra confianza. Así como vimos el día de ayer, el libro de Esther, que el soberano cuidado de Dios para su pueblo, también el corto libro de Ruth nos muestra a Dios obrando con el fin de llevar a cabo el plan trazado para un miembro de su pueblo. En un sentido, el libro de Ruth es más ilustrativo que el libro de Esther, porque nos da una idea del obrar soberano de Dios en circunstancias más cotidianas que las descritas en el libro de Esther. Como usted recordará, si alguna vez ha leído el libro de Ruth, Ruth era una nuera viuda de Noemí, quien pronunció las conocidas palabras, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth capítulo 1, verso 16. Luego el pasaje de Ruth 2, del 1 al 10, nos ayuda a ver a Dios obrando en la vida de ella. Permítame leerlo. Noemí tenía, por parte de su esposo, un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Las escrituras continúan diciéndonos que Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores, y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. En eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven?, preguntó Booz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, les contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo. Hasta ahora me ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Sin duda Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó, ¿cómo es que le he caído tan bien a usted?
hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera. Hermano, para concluir rápidamente el relato, Ruth se casa con Booz, llegando a ser la bisabuela del rey de David, una de las 4 mujeres mencionadas en el relato donde Mateo presenta la genealogía de nuestro Señor, ahí Mateo capítulo 1. Hermano, observe que el pasaje citado 4 eventos claves para empezar el proceso de Ruth y convertirse en la esposa de Booz. Cuando ella salió a cosechar en los campos, ¿se acuerdan? Hubiera podido hacerlo en cualquiera de ellos. Pero el versículo 3 dice, y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. Es decir, Dios la llevó al campo correcto, pero todavía tenía que conocer a Booz. Entonces el versículo 4 dice, en eso llegó Booz desde Belén. Hermano, Dios, quien controló la dirección de Ruth para que se le ocurriera ir al campo de Booz, también controló a su vez el tiempo de Booz para que fuera a revisar su cosecha justo en el momento en que Ruth estaba allí. No es casualidad, ¿cierto? No es una coincidencia, es una diosidencia, como le llaman. Pero todavía Ruth debía ganar la atención y el favor de Booz, ¿cierto? Indudablemente muchos pobres recogieron del campo de Booz, desde que él dejó el grano que sobraba, pues era parte de la ley dada a Moisés por Dios, ahí Levítico. Y por lo tanto, un evento común en la vida de Israel. Nosotros supondríamos que un terrateniente como Booz normalmente no se daría cuenta de una pobre mujer que estaba recogiendo los granos sobrantes. Pero él vio a Ruth. El versículo 5 nos dice, ¿de quién es esa joven?, preguntó Booz al capataz de sus segadores. Finalmente vemos que Booz respondió favorablemente a Ruth en los versículos 8 al 10. Hermanos amados, hermanas en Cristo, el lugar y el tiempo correcto, ser vista y ganar el favor de Booz, todos fueron eslabones claves en la cadena de eventos que finalmente resultaron en el matrimonio de Ruth y Booz. Dios fue encauzando todas las causas secundarias, diría un teólogo. Ninguno de estos fueron extraordinarios y todos aparentemente solo sucedieron. Parecieron apenas coincidencia en una historia romántica, pero los lectores respetuosos de las Escrituras no pueden dejar de ver la mano soberana de Dios organizando aquellas circunstancias cotidianas para cumplir el propósito que él tenía con Ruth. Por otra parte, Noemí, aunque en el momento no era consciente del plan futuro de Dios para Ruth y Booz, le atribuye los eventos a él. Los relatos de Esther, Mardoqueo, Ruth y Booz tienen el mismo feliz término, hermanos. Y vemos acá la mano de Dios obrando en cada uno de estos eventos. Pero, ¿qué sucede cuando el relato no tiene un final feliz? Ahí también es Dios soberano. Esta es la pregunta crucial. Nuestro tema se llama la soberanía de Dios, confiando en Dios aunque la vida duela. Es fácil confiar en Él cuando el proceso de los eventos resulta como deseamos, ¿cierto? Y aunque así, con frecuencia nuestra fe titubea durante los procesos hasta que conocemos el resultado. Hermanos, consideremos, por ejemplo, el relato de Hechos capítulo 12, sobre los apóstoles Jacobo y Pedro, cuya estrecha relación procedió su apostolado porque eran socios en el negocio de la pesca, ahí en Lucas capítulo 5. Se recuerda que ellos fueron llamados al mismo tiempo por Jesús para que dejaran su negocio y lo siguieran. Ambos, juntamente con Juan, eran parte del círculo de Jesús. Pero en Hechos capítulo 12 les sucedieron eventos radicalmente diferentes. Jacob es condenado a muerte y a Pedro milagrosamente le es perdonado el mismo destino. Hermano, póngase en el lugar de la esposa de Jacob y de Pedro por un segundo. La una se lamenta por la muerte de su esposo y lloran
Los familiares seguramente lloraron, se entristecieron por la muerte de Jacob. La otra se regocija por la liberación milagrosa del suyo. Y quizás sus familiares, los familiares de Pedro, levantaron las manos y glorificaron a Dios. Y cantaron el milagro que Dios había hecho en la vida de Pedro al ser liberado. Y nos tenemos que preguntar entonces, ¿será que Dios era menos soberano en la muerte de Jacob que en la liberación de Pedro? ¿Será que Dios es soberano solamente en las circunstancias buenas de nuestras vidas? ¿No es soberano también en los tiempos difíciles y cuando nuestros corazones están afligidos por el dolor? Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios es soberano en lo bueno, pero también en lo malo. Considere lo siguiente, hermano. Eclesiastés 7:14 nos dice: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Escuchó bien, ¿cierto? Los eventos buenos y los eventos malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse. Después nos dice Eclesiastés capítulo 7, verso 14. Isaías nos dice algo muy similar: yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Y Lamentaciones también nos dice, nos hace una pregunta más que todo: ¿no es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Mire, fíjese que estos tres pasajes establecen claramente lo que se enseña en principio en todo el resto de la Biblia. Dios controla, hermanos, el bien y el mal, aunque no es el autor del mal. Lo hemos visto y lo hemos dicho en más de alguna ocasión. Dios no mira de lado o es tomado por sorpresa cuando la adversidad nos golpea. Él tiene el control de esa adversidad, dirigiéndola para su gloria y nuestro bien. Volvamos a la esposa de Jacob. Pero ¿sabe qué? Antes de continuar, vamos a ir a una pausa musical. Y vamos a volver a la vuelta para finalizar el tema de hoy. Dios les bendiga y no se separe de su programa Conversemos. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh
santidad me envuelve. Tu santidad me envuelve. Tu santidad me envuelve. Tu santidad me envuelve. Tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve. Tu santidad me envuelve. Tu santidad me envuelve. Tu santidad me envuelve. Ya estamos de vuelta en su programa Conversemos. En la segunda parte de este programa del día de hoy, estábamos analizando algunos textos bíblicos que hacen mención que Dios soberanamente es bueno, es dueño y controla lo bueno y también lo malo. Y decíamos que volvamos al caso de Jacob. Ella también, a la esposa de Jacob, en cierto sentido. Hermano, ella también debe confiar en Dios y su control soberano sobre la vida y muerte de su esposo. Yo creo que los familiares, los amigos de Jacob, yo creo que también debieron haber levantado sus manos y haberle dado la gloria a Dios por la partida de Jacob y el esposo. Entonces, confiar en Dios no significa que no sufra dolor, que su corazón no esté dolido. Pero hermano, significa que en medio de su dolor y angustia pueda decir: Señor, yo sé que tú tenías el control de este espantoso evento. No entiendo por qué permites que sucediera, pero confío en ti. Fácilmente admito que es difícil, hermanos amados, creer que Dios tenga el control cuando estamos en medio de la ansiedad, el dolor o la angustia, pues he luchado con esto muchas veces y hoy día, hermano, me encuentro luchando con esto del dolor, de la intranquilidad que significa el cáncer de mi madre. Debido a mi trabajo, también veo a veces la injusticia. Hermanos, este tema que estoy compartiendo con ustedes me ha costado mucho poder llevarlo y sacarlo de la experiencia que estoy viviendo. Pero tengo la plena seguridad que la soberanía de Dios está en todas las ocasiones que yo he tenido cosas buenas y cosas malas. Como sin lugar a duda usted debe creer que es así. Hermanos, en cada una de ellas me di cuenta de que sabía la verdad con respecto a su soberanía. Lo que tuve que hacer fue decidir si iba a confiar en Dios, aun cuando mi corazón sufría. Hermanos, de nuevo noté que así como debemos aprender a obedecer a Dios, en nuestras decisiones una por una también debemos aprender a confiarle una por una en nuestras circunstancias. Confiar en Dios no es cuestión de sentimientos, sino de voluntad. No siento deseos, y yo creo que muchas veces usted tampoco, de confiar en Él cuando la adversidad nos golpea. Pero cuando elegir hacerlo, aun cuando no lo desee, sin embargo, ese acto de voluntad se debe basar en la fe que usted y yo tengamos, porque es verdad. Dios es soberanamente y tiene el control cuando estamos en medio de la ansiedad, el dolor, la angustia, la desesperación. La verdad en la que debemos creer es que Dios es absolutamente soberano. Él hace su buen propósito y este nunca
se frustrará. Él dirige y controla todos los eventos, hermanos, y todas las acciones de sus criaturas de tal forma que nunca pueden actuar fuera de su voluntad soberana. Debemos creer y aferrarnos a esto cuando enfrentemos la adversidad y la tragedia, si queremos glorificarle confiando en Él. Hermanos, sin duda, el programa de hoy ha sido duro y por lo tanto lo debe escuchar y estudiar y orar cuando la vida es más o menos rutinaria y se debe almacenar o guardar en nuestros corazones para el tiempo de adversidad cuando tengamos que recurrir a esa verdad. Sobre todo, escucha bien, debemos ser muy sensibles para instruir a alguien acerca de la soberanía de Dios y animarnos a confiar en Él en medio de la adversidad y el dolor. Es mucho más fácil confiar en la soberanía de Dios cuando es otra persona la que está sufriendo. Necesitamos ser como Jesús, de quien se dijo: no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia, nos dice Mateo 12:20. Hermanos, finalmente, no nos sintamos culpables de romper una caña quebrada, es decir, un corazón duro, con un tratamiento insensible sobre la fuerte doctrina de la soberanía de Dios. Bien, hemos llegado al final de este segundo programa de la soberanía de Dios, ¿cierto? Confiando en Dios aunque la vida duela. El día de mañana, martes, vamos a ver el tema de la soberanía de Dios sobre las personas. El libro El Proverbista, capítulo 21, verso 1 nos dice: en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Imagina usted mismo en esta situación. Ha estado trabajando para alguien durante toda su vida. Su jefe ha sido extremadamente cruel. El salario solo le alcanza para sobrevivir. Se siente pisoteado y oprimido, pues prácticamente no es más que un esclavo. De repente es eximido de una insoportable situación, libre para empezar una nueva vida. Solo hay un problema, y es que no tiene medios económicos, no puede hacer un viaje, sus recursos no le permiten empezar de nuevo en otra parte, ni beneficiarse de esta terrible oportunidad. ¿Se identifica usted con este relato? ¿Se identifica usted con estas vivencias, con estas acciones? Pues bien, vamos a analizarlas todas ellas a la luz de la sana doctrina, a la luz de una cosmovisión bíblica. ¿Qué es lo que hacemos en su programa Conversemos de? Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Conversemos de, un programa de amena conversación para conocer los diferentes temas que debe conocer todo creyente a la luz de las Sagradas Escrituras. Una cosmovisión bíblica de los temas contingentes del día a día. Conversemos de.